En esta ocasión, Expreso conversó con Victoria de Centeno, Jorge Sánchez, Daniel Vaca y Juan Fernando Flores en torno a qué entidades ellos fiscalizarían si llegan a la Asamblea en el 2025. Sistema de salud y sistema de educación. Y empecemos por el último. En el sistema de educación se ha hecho una reducción de $1.000 millones en este mismo momento para nuestros niños, jóvenes y adolescentes del país. En esta reducción que ha permitido la deserción escolar, no podemos quitar o sacar de las manos de la delincuencia organizada a nuestros niños, jóvenes y adolescentes si no podemos invertir en ellos. Hay que atacar la pobreza como lo hacemos desde la educación. Para esto se nos prometió en el inicio de este proceso de 1 año y medio del Ejecutivo que todos los jóvenes que salgan de los colegios iban a ingresar a las universidades. Y lo que hemos visto es una reducción bastante preocupante por parte de estas carteras de Estado a la educación del país y queremos saber por qué se dio esta reducción, dónde se están generando estos recursos y por qué la deserción escolar es tan grande y el ministerio no está haciendo absolutamente nada. Y en el sistema de salud, Guayaquil no tiene tomógrafo, no tiene resonador, no tiene hilos de sutura para poder atender a la gente. Lo mismo que pasó en educación está pasando en salud, $1.000 millones con una reducción en el presupuesto y adicionalmente a esto, estas dos carteras del Estado no han llegado al 30% de la ejecución presupuestaria en lo que va de este año. Yo comenzaría con el Consejo de la Judicatura. Yo comenzaría con el Consejo de la Judicatura. Ahí tenemos serios problemas en ese Consejo de la Judicatura. Yo personalmente creería que el Consejo de la Judicatura debe desaparecer. Debería desaparecer. Mientras los actores políticos de este país, políticos, empresariales, porque la conversión no solamente debe ser de lo político, debe ser de los placeres laborales, debe ser la comunidad ecuatoriana la que pueda conversar o conversemos para definir una ruta de país. Pero mientras esté ese Consejo de la Judicatura, yo creo que hay que fiscalizarlo. ¿Por qué durante 10 años no ha hecho la evaluación de los jueces y fiscales, de los ayudantes, de los juzgados, de la fiscalía? Una evaluación, perdón, una evaluación de jueces y fiscales, una evaluación de jueces y fiscales en todos los temas, incluso en los temas del patrimonio, incluso en el tema del patrimonio. Ahí hay un grave problema en donde debe incorporarse también a los ayudantes, porque la evaluación, que es obligatoria, no se la ha hecho. Y eso repercute seriamente en el funcionamiento de la justicia. Eh, la policía, por un lado, también tenemos interrogantes a la policía y hay que entrar en un proceso de fiscalización al Ministerio de Gobierno. ¿Qué está haciendo para depurar la policía? Pero mientras tanto, la policía, la que cumple la función, la que cumple las funciones se ve con una función judicial que está no solamente por los malos funcionarios, ¿cierto? Por los malos funcionarios, cuyo Consejo de la Judicatura no ha hecho la evaluación oportuna, que debe hacerlo, es la fiscalización al Consejo de la Judicatura, sino también por otros temas, el que podamos asistir ahora a que no solamente tengamos, asistir ahora a que tengamos un alto índice de criminalidad, un alto índice de delincuencia, que hay otros factores para el tema de delincuencia, hay otros factores que hay que analizarlo, pero en la perspectiva de los organismos que manejan la justicia, el Consejo de la Judicatura tiene una altísima responsabilidad y hay que entrar a fiscalizar por qué no han evaluado los jueces fiscales. También hay un tema que está vinculado estrictamente a la justicia. Se está abusando de las garantías jurisdiccionales, como por ejemplo los, una garantía que es importante de los amparos de protección. El habeas corpus se está abusando, se está liberando delincuentes. Entonces, en el amparo de protección, Loro, usted va a coincidir conmigo, es realmente demasiado lamentable que al Ecuador, a la plata nuestra, a los ecuatorianos, tengamos que pagar
a jueces, fiscales, a funcionarios corruptos. Fueron corruptos el momento que salieron de la administración, ¿no? Con un amparo de protección planteado en determinado judicatura. Buscan las judicaturas más alejadas, en donde encuentran a jueces corruptos para que les den los amparos de protección. Y esos amparos de protección hacen que el funcionario corrupto vuelva. Perdónenme, hay fiscales, hay jueces que han vuelto a la función después de 2, 3, 4 años y vuelven con una buena talea de plata, una bolsa de plata inmensa, porque tienen derecho a la indemnización. Estoy hablando de la generalidad, por favor, porque toda regla tiene sus excepciones. Toda regla tiene sus excepciones. Pero en la general de los casos, lo que estamos asistiendo en los últimos años es a un desmedida y alegre manejo de los amparos de protección. Eso tiene que terminar. Uno de los puntos que para nosotros es fundamental es garantizar que la transparencia nos permita realmente una verdadera asignación de los recursos hacia el sector social, que es el más golpeado. Así que dentro del proceso hay algunos temas que queremos averiguar, investigar a fondo, como por ejemplo temas relativos a denuncias que hemos recibido de funcionarios dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre el tema de la asignación de los recursos para atender los bonos y cómo se está manejando esto desde el registro social. Un tema que para nosotros también es fundamental de la cartera de Estado, corresponde al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, donde lamentablemente ha habido una inactividad o casi no existen hoy hacia la ciudadanía, cuando hemos visto que incluso en temas tan delicados como lo que ha ocurrido lamentablemente con los 4 niños en la provincia del Guayas, los derechos humanos de ellos al parecer no son importantes para este ministerio. Por lo tanto, nosotros debemos precautelar y entender cómo están haciéndose realmente las ejecuciones de las políticas sociales. Así que nuestros procesos de fiscalización miran hacia ello como una parte que es fundamental sobre el tema energético. Se habla mucho de que el señor Félix Wong fue enviado a Colombia para realmente negociar la compra de energía que en teoría hoy nos permite tener energía eléctrica en el país. Pero hasta ahora no nos explican qué ha negociado y por qué sobre otros negocios donde él sí estuvo involucrado, donde funcionarios de la presidencia, del mi propio Ministerio de Gobierno han denunciado que él estuvo tras esos negociados que afectaron el que no tengamos energía eléctrica, él simplemente no da la cara. Así que iremos a procesos de fiscalización que nos expliquen cuál fue su participación sobre los acuerdos iniciales en los negocios y en los contratos del sistema energético cuando se había dejado a inicios del gobierno 9 contratos para resolver y que lamentablemente hoy hemos visto que incluso la propia ex ministra de Energía habla con miedo de que ha sido amenazada por funcionarios, del actual gobierno, en caso de hablar, la vida de ella o la vida de sus familiares no va a estar en salvo. Principalmente lo que es municipio, prefectura, porque hay mucha necesidad. Algo que yo siempre comparto. A mí no me cuentan. Yo lo vivo con la gente, porque yo estoy en el territorio siempre. ¿Cómo puede ser posible que haya empresas públicas que no sean capaces de ejecutar el presupuesto que ya tienen? ¿Sí? O sea, tienen el dinero para ejecutar obras que ofrecieron, pero sin embargo, los procesos de contratación pública son extremadamente ineficientes. Hace poco veía que en algunas oficinas del municipio de Quito, por ejemplo, no habían ejecutado ni el 35% del presupuesto que se les dio. Eso es inaceptable, por ejemplo, cuando hay tanta gente que en el sur de Quito, que es lo que yo conozco en primera mano, necesita alcantarillado, agua potable, no le responden a las averías que tienen. Tienen que hacer gestiones por más de 3 meses para que les reparen una tubería. El proceso tiene que ser más ágil. No hay quien levante la voz por esos barrios. Conoce cuáles son las 3 propuestas que ellos llevarían a la Asamblea y sus implicaciones en expreso.es.